Bienvenidos a este programa, el programa de ustedes. Soy Jennifer Ulloa y estás escuchando Jennifer Ulloa Escucha. No olvides compartir tus relatos o sucesos paranormales con nosotros en el grupo de Facebook Relatos Jennifer Ulloa Escucha. Y recuerda que aquí el artista eres tú. Comenzamos. Relatos de sucesos paranormales en cementerios. Los panteones o cementerios suelen ser los lugares más tranquilos y callados para algunas personas, y más siendo escépticos o que tal vez jamás les ha ocurrido ningún suceso paranormal. Los cementerios o campos santos, también como muchos los suelen llamar, pueden ser tranquilos de día. A veces sí y a veces no. Se dice que ahí es más probable que la persona con la que te llegues a topar tal vez ya no esté viva, pero ni siquiera nosotros a veces podríamos darnos cuenta, y a partir de estos relatos pondrás más atención con quién platicas y lo que veas en un cementerio, pues tú podrías ser el próximo y conversar con un difunto. Ponte tus audífonos, apaga la luz, prepara tu bebida favorita y déjate llevar por los siguientes relatos. Eran principios de diciembre cuando falleció mi bisabuela. Nos encontrábamos en la ciudad de Durango, en un pueblo llamado Rodeo. De ahí viajamos unas cuantas horas para ir a enterrar a mi bisabuela. El clima era bastante fresco y al caer la tarde había bastante aire. Resoplaban las hojas de los árboles, pero al llegar al cementerio era un lugar bastante grande y había muchas tumbas, unas más viejas que otras. Al cabo de unas horas el viento dejó de correr y cualquier ruido se podría escuchar perfectamente. Todos estábamos muy afligidos. Ya nos íbamos cuando de pronto comenzaron a sonar unas campanas que había en unas tumbas y no dejaban de sonar. Estaban tan bien colocadas, de manera que tendría alguien que sonarlas o moverlas para que pudieran emitir el sonido que emite una campana al tocarla, pero no había nadie ahí, ni había aire que pudiera moverlas. Ya comenzaba a hacerse de noche y bastante solitario. Volví a aquel lugar lóbrego y sombrío. No pasó de ahí y nos pudimos ir respectivamente a nuestra casa, pero sin duda esto es algo que jamás voy a olvidar. Y jamás dejaré de cuestionarme cómo era posible aquello que ocurrió en ese lugar. Me llamo Dora Ulloa y soy de Culiacán, Sinaloa, y este es mi relato. Mi abuela había fallecido hace unos meses atrás y cada fin de semana tenía acceso a limpiarle su lugar de descanso y me prestaban unas llaves para abrir la tumba y poder cambiar las flores y agua. Para mí era bastante reconfortante, importante también hacerlo, porque para mí era como si fuera mi segunda madre, y aún estaba muy reciente su fallecimiento. Ya era bastante tarde cuando me encontraba ahí. Eran las 6 de la tarde. Yo me bajé sola del carro y decidí no llevarme nada más que mi cartera en el bolsillo de mi pantalón, porque de por sí ya era tarde y estaba bastante solitario. Mi esposo se quedó esperando en el carro. Abrí la tumba para empezar a limpiar cuando de pronto me sorprendió un joven, muy joven, bastante jovencito, como de unos 18 o 17 años. Tenía sus manos bastante grandes y no era muy alto. Estaba todo sucio y con sus zapatos llenos de lodo, pero era muchísimo el lodo que traía en sus zapatos, de ese lodo espeso. Me dijo que le permitiera ayudarme y poderse así ganar unas monedas para el pasaje
de su camión. Me dijo que él me traía el agua para cambiarle las flores, ya que la llave para agarrar agua estaba hasta el otro extremo del panteón. Yo accedí, además el joven insistió mucho en hacerlo, pero cuando platicaba sus palabras se escuchaban vacías y un poco raras. Hablaba en tiempo pasado y no en presente, y decía cosas que no entendía. Al limpiar la tumba, dejaba muchísimo lodo en el vitropiso y por más que se lo quería quitar, no podía. Entonces le dije que yo mejor me metía, así ya no ensuciábamos nada, porque acababa de trapear. Le dije que ocupaba que me trajera un poco de agua para terminar de limpiar, pero ni siquiera pasaron 10 minutos cuando él regresó con el agua, y la verdad yo aún no puedo explicarme cómo le hizo. No, en ese momento no le di importancia y terminé rápido a hacer lo que estaba haciendo porque pues ya era bastante tarde. Cerré la tumba y le di el dinero al joven. Le agradecí su ayuda y le deseé mucha suerte para que alcanzara su pasaje porque pues ya era bastante tarde. Se fue junto conmigo caminando hasta la salida y mientras íbamos hablando, a lo lejos había unas personas que ya habían entrado al panteón, pero me miraban con los ojos bastante abiertos y con el rostro muy desconcertado, como expresando con quién habla o qué le pasa. Al llegar a la salida, me despedí del joven y me subí al carro. Le conté a mi esposo y me quedé dudando así muchos días. Incluso se lo platiqué a mi mamá cuando tuve la oportunidad de hablar con ella. Yo le dije lo que me había pasado, incluso le escribí a aquel joven, pero ella estaba bastante sorprendida y me respondió que así tal cual era el hermano de su mamá, que había fallecido muy joven, ahogado en el río, y que nunca encontraron su cuerpo y nunca supieron más de él. Por supuesto que yo no lo podía creer, además que ni siquiera sabía de eso. Ni siquiera sabía de eso que había pasado. Para mí fue bastante sorprendente y sin duda es algo que jamás olvidaré, y mucho menos que muy pronto regresaré a visitar la tumba de mi abuela. Gracias por compartir mi relato en el programa. Sin duda alguna es demasiado escalofriante y estarás más alerta que nunca y con los ojos más abiertos la próxima vez que visites un cementerio. Y no se vayan aún, nos quedan 2 relatos más para ustedes. Continuamos con Jennifer Ulloa Escucha. Soy Teresa Contreras Ulloa y este es mi relato. Era 31 de octubre, ya era bastante tarde y una persona que se dedicaba a hacer trabajos de santería y trabajaba con la Santa Muerte me pidió acompañarla a un panteón. Íbamos mi hija y yo. Estuvimos ahí desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana. Estuvimos bastante rato en el carro y esta persona estaba dentro del panteón, pero en un momento, antes de irnos, nos dijo: vengan, acompáñenme porque les quiero mostrar algo. Íbamos caminando entre diferentes tumbas y ella se paró entre unas tumbas bastante viejas y olvidadas, que ya nadie visitaba, mucho menos ponerles flores. Para esto, ella nos dijo muy claro: mañana se llevarán una sorpresa muy grande. Y así fue. Al día siguiente, todas las tumbas estaban repletas de arreglos florales nuevos. No entiendo qué pasó ahí, qué fue lo que ocurrió, y dudo mucho que ella haya gastado tanto en tantos arreglos florales que estaban ahí en esas tumbas bastantes viejas y olvidadas que ni siquiera conocía. Tumbas que datan de 1950 y 1960. Estas tumbas estaban bastante deterioradas, pero es algo que jamás voy a olvidar. Me llamo Aneiri Quintero y soy de la Sierra Badiraguato.
específicamente Babunica. Y este es mi relato. Es un poco corto, pero muy escalofriante. Mi mamá y yo acostumbrábamos a ir a caminar a las escaleras del panteón del rancho, cuando de pronto comenzamos a escuchar que alguien se acercaba y estaba utilizando zapatillas. Y por más que observábamos a nuestro alrededor para encontrar a alguien y ver si estaba alguien más con nosotros, nunca encontramos a nadie. Solo se escuchaban los pasos y después de tanto pensar y preguntarnos qué sería o más bien quién sería en ese momento, recordamos que el señor que estaba sepultado en la tumba que estaba cerca de nosotras, ese señor en vida, siempre utilizaba un tipo de botas que al caminar se escuchaban como zapatillas. Y la verdad, nadie más se encontraba con nosotros. Estábamos completamente solas y fue demasiado aterrador y desesperante el escuchar y no haber visto a nadie, y sin duda el susto nadie nos lo va a quitar. Gracias por compartir mi relato en el programa. Y bueno, sin duda son relatos que nos dejarán pensando en unos momentos, qué pasó o qué fue lo que ocurrió y cómo es posible todo esto. Pues bien, ahora tendrán los ojos bien abiertos y estarán más alertas que nunca, pues ellos siempre están con nosotros, aún sin que podamos verlos. Gracias y recuerda que aquí el artista eres tú. Nos vemos en un próximo podcast.